Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa En 15 minutos te contamos. Hoy tenemos un tema importante, gracias por el tiempo que le dedican estos espacios, es la facturación electrónica. La historia de la facturación electrónica nace en el año de 1995, cuando la ley 223 habla de la necesidad de expedir la facturación mediante un sistema electrónico. Muchas veníamos ya con el tema de facturación por computador, pero no. En el año 95, con la ley 223, se hace la primer intento de sacar adelante lo que es el proceso de facturación electrónica. Hubo muchos proveedores tecnológicos en su momento que se prepararon, pero se quedaron con el desarrollo tecnológico. En el año 2007, con el decreto 1929, se vuelve a intentar y se habla de lo que se debe hacer, de lo que debe tener una factura electrónica, y saca la resolución 14465 que determina cuáles son las características técnicas. En el año 2014 otra vez vuelve a intentar el Estado a revisar lo que había hecho con la resolución 14465 de los contribuyentes grandes que empezaron a facturar, y determina que solo el 2% de los que se inscribieron para hacer la facturación en forma electrónica lo estaban haciendo. En el año 2013 ya la darían con un empréstito de el Banco Mundial, la banca multilateral empieza a desarrollar todo el proceso y empieza a copiar los modelos de Chile, Brasil y México. En el año 2015 el gobierno expide el decreto 2242 que habla de la obligatoriedad de la expedición de la factura mediante el sistema electrónico. Esa expedición habla de que debe ser en un archivo XML, y en el año 2016 ya viene la resolución que determina la resolución 19, el sistema técnico. Como vemos, a través de la historia llevamos mucho tiempo tratando de prepararnos para el proceso de facturación electrónica. ¿Qué beneficios trae la facturación electrónica? Sabemos todos que muchos de los beneficios están dados desde el punto de vista contable. Los procesos van a ser más eficientes en la medida en que yo voy a tener el documento fiable y con oportunidad. Acá hay un tip importante que deben tener en cuenta todas las personas, que es tengan actualizado su root. Ténganlo actualizado en dos partes integrales del mismo, que es primero la actividad económica, porque ahorita ya vamos a hablar de la resolución 20 y de la resolución 30, en donde habla de la actividad económica principal. Si su actividad económica principal está bien definida en el RUT, con esa actividad económica usted va a tener la fecha en que debe máximo inscribirse, que es que fue 5 de mayo y que empieza de ahí en adelante, pero también tiene la fecha máxima en la que puede empezar debe empezar a expedir la factura en forma electrónica. Con relación al RUT, hay otra cosa importante, que es, usted tiene en el RUT un dato, una casilla en donde dice el correo electrónico para notificaciones. Acordémonos que en la ley 1943, que ya venía en la ley 1819, pero quedó firme en la ley 1943, ya los contribuyentes podemos ser notificados vía correo electrónico. Entonces es importantísimo que ustedes tengan en su RUT actualizado ese correo electrónico. Muchas personas tienen en su RUT el correo electrónico del contador, lo hicieron hace 5, 6, 7 o N años atrás y terminaron relaciones con el contador y no han hecho la actualización. Por favor, verifiquen que en su RUT esté la dirección de correo electrónico vigente, que sea un correo que está, porque muchos de los facturadores electrónicos están haciendo algo que es, yo mientras voy haciendo la prueba llamo al cliente o ubico al cliente
y si el cliente no me da un correo, yo lo notifico al correo que está en el root. Entonces tengan en cuenta esa parte. Y la actividad económica pues también es importante porque con esa actividad económica es que nosotros ahorita vamos a ver de la resolución 20 algunos tips, vamos a ver que por esa actividad económica es que tenemos la obligación de inscribirnos, de preparar la información y de empezar a expedir la facturación electrónica. ¿Por qué dijimos que se llegó la hora? Porque ya estamos en mayo, ya empezamos a tener la obligación de inscribirnos y los primeros emisiones obligatorias de facturación electrónica pues empiezan en agosto. Con la resolución 20 lo que se hace es, esa resolución fue expedida en marzo, hay una posterior a la resolución 20, lo que se hace es tomar siempre la base. La resolución 20 dice que la base es el artículo 615, que es la obligación de expedir factura. ¿Quién está obligado a expedir factura? Pues el que tenga la calidad de comerciante, el que ejerza profesiones liberales o el que preste servicios relacionados con las profesiones liberales, los que ejerzan la actividad agrícola o ganadera, los que deberán expedir factura o documento equivalente y independiente de si se causa IVA o no, deberán expedir la factura. El artículo 616-1 dice que habla de la factura o documento equivalente. Y acá en el 616-1 dice que se expedirá en operaciones de comercio. ¿Cuáles son las operaciones de comercio? Pues las que se realizan entre comerciantes por unas transacciones determinadas. Los importadores y los prestadores de servicios, los ventas que se hacen a los consumidores finales y habla de los sistemas de facturación. Acá ya está metido en este artículo la factura electrónica. Dice que son la factura, el documento equivalente, la factura de talonario de papel y la factura electrónica. ¿Por qué sigue hablando de la factura de talonario de papel? Acordémonos que el proceso electrónico puede fallar. En el momento en que el proceso electrónico falle, usted debe tener un plan B, que es la expedición de la factura de papel, como en las épocas antiguas. Alguien preguntaba en una conferencia que dimos que si debía seguir manteniendo la factura de papel. Sí, debe seguir manteniendo la factura de papel para montar la contingencia. Todo esto está en el título 2 del Estatuto Tributario, que habla de los deberes y obligaciones formales. Uno de los deberes y obligaciones formales de los contribuyentes es la de expedir factura y la otra es el cumplimiento de los requisitos. Estas facturas deberán ser avaladas por la DIAN, las facturas electrónicas, hay que tener en cuenta eso. Ya está metido dentro del artículo 616-1. Quiere decir que si no lo hacemos, si no cumplimos, pues vamos a estar incumpliendo. Debe hacerse la validación. La resolución definitiva dice que la validación de la factura antes de llegar al contribuyente debe haber pasado por la DIAN. Eso es lo más importante que hay que tener acá. La reglamentación de la factura pues está indicado en los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y pues podrá seguirse reglamentando, y como lo vemos con estos procesos, la resolución 20 salió el 26 de marzo y la resolución 30 de la que vamos a hablar en este momento del tema ha salido el 29 de abril y en el diario oficial quedó colgado el 5 de mayo. La plataforma de factura electrónica debe tener un registro de la DIAN en donde esté toda la información de la facturación emitida y entregada. Y tenga en cuenta una cosa, que si usted está emitiendo factura electrónica, debe exigir también que le empiecen a entregar factura electrónica, porque en el año 2020 el 30% de sus compras, solo el 30% de sus compras podrá no tener factura electrónica.
En el año 2021 el 20% de sus compras y en el año 2022 el 10% de sus compras no va a ser deducible si no tiene factura electrónica. Tenga en cuenta todo esto para que no vaya a entrar en inconsistencias relacionadas con eso. La resolución 20 en uno de sus artículos, que es el artículo tercero, dio el calendario y el calendario está por la actividad económica. Tenga en cuenta su actividad económica, que es lo que les decía de su RUT, para efectos de que no quede incurso en inconsistencias. Y es su actividad económica principal. Las actividades del grupo 1, por ejemplo, tienen que ver con los procesos de explotación. Entonces, por ejemplo, el mayo primero empezó a vencer la agricultura y ganadería, la extracción de petróleo y gas, la extracción de minerales, la extracción de otras minas y canteras. El primero de mayo debió haberse inscrito y el primero de agosto deben estar emitiendo ya la factura. El grupo 2 son 14 grupos, voy a leer solo dos. En la resolución está, en nuestra página está la resolución 20 y está la resolución 30. El grupo 2 habla de las industrias manufactureras y dice que empiezan en junio primero y la obligatoriedad de inscribirse y en septiembre primero la obligatoriedad de emitir las facturas. Esos son los transformación de madera, la fabricación de ropa, las actividades de impresión, la coquización, que es la elaboración del coque, del carbón a través de la madera. El grupo 3 habla de 1 de julio, inscripción, octubre, tenga en cuenta que es cuando ya debe emitir factura. Hay otra parte que dice que podrá usted, si no hace la factura el 1 de octubre cuando está en el grupo 3, la DIAN le va a dar 2 meses adicionales para que acople sus sistemas. Estamos llenos de pasos, de plazos. Esperemos que esto ya se cumpla porque podría salir otra resolución cambiando fechas, debido a que es una saturación de los sistemas de la DIAN lo que va a generar eso. La resolución 30 básicamente lo que trae es que las fechas de inscripción de los servidores electrónicos, los requisitos de la facturación con validación previa del artículo 617 está incluyendo los requisitos de nuevo, pero dentro de eso en la resolución 30 lo que está adicionando es que en la factura, en el formato de factura electrónica, debe tenerse en cuenta la forma de pago. Ahora, ¿por qué trae la forma de pago? Porque acuérdense que ya empezó la normalización, la parte de la bancarización. Así como hay una parte no deducible de lo que yo tenga en el 2019, 20 y 21 de facturas no electrónicas, o sea, facturas de papel o de otros sistemas, también tenemos que tener en cuenta la forma de pago, porque la vamos a remitir a la DIAN y de ahí la DIAN va a determinar si yo estoy pagando en efectivo o no estoy pagando, porque el efectivo ya empieza a deducirse, a hacer no deducible los pagos en efectivo por el proceso de bancarización. Eso era otra parte que estaba totalmente trancada, ya este año entra en proceso. De hecho, ya con las declaraciones que presentamos estamos teniendo que calcular la relación de intereses deducibles y no deducibles por todo este tipo de situaciones. ¿Qué nos está pasando con los pasos en el portal de la DIAN? Pues hay que tener en cuenta que para la habilitación como facturador electrónico nosotros debemos pedir una autorización de facturación, debemos pedir una clave de contenido, que esa es una clave adicional. ¿Qué es la clave de contenido? Es una clave que yo debo pedir a la DIAN en la cual estoy diciendo, mire, señores DIAN, cuando yo transmito a través de directo o a través de mi operador, yo eso lo emito y lo envío con una clave en donde estoy diciendo, yo contribuyente soy quien está emitiendo eso, que es algo parecido a la firma digital. Y la forma de transmisión de la factura, pues es antes de entregárselo, y en los casos en que la DIAN tenga inconvenientes con el sistema,
pues va a tener como contingencia 48 horas del proceso. Es importante todo esto, tengan en cuenta en la página nuestra ya está la resolución 30 que es la definitiva, pero vean la resolución 20 que también está en la página porque juntas resoluciones son las que ya nos dan el paso final de lo que tiene que ver con la facturación electrónica. Queríamos contarle eso, no se les olvide la actividad económica, no se les olvide la actualización del correo electrónico de su RUT, porque si no los van a notificar en el RUT de otra persona. Gracias por estar con nosotros, los seguiremos informando en la medida en que vayamos teniendo conocimiento de todo lo que tiene que ver con los temas contables, legales, administrativos, financieros, laborales. Muchas gracias y feliz noche.